Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hoy nos encontramos en Casa Pepe de la Judería, en la calle Romero, en Córdoba capital. Un restaurante emblemático de la capital cordobesa. Pasar por aquí, vamos a conocer a los integrantes de este famoso restaurante y nos encontramos, pasa por aquí, cuidadito que no nos caigamos, y nos encontramos aquí con Rafael Gutiérrez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, encantado. Pues aquí este señor, el que nos va a contar un poco lo que es la historia de la casa, dónde nos encontramos, a quién pertenece el Casa Pepe de la Judería. Y nada, quién mejor que tú, Rafa, que nos comente aquí, que te explayes. Que además me han dicho que te gusta hablar. Sí, la verdad es que sí, muchísimas gracias. ¿Quién es Rafael Gutiérrez? Bueno, pues Rafael Gutiérrez es la persona que está ahora mismo como responsable. Nosotros le llamamos en nuestro grupo director de unidad. Entonces yo soy el director de unidad de Casa Pepe de la Judería. La verdad que me siento muy orgulloso porque la verdad que es una casa museo. Os voy a enseñar un poquito y así la conocéis. Genial, claro que sí, vamos a empezar. Bueno, pues nosotros, una de las cosas que le damos mucho valor es porque la casa era propiedad de la Marquesa de Santa Rosa y hablamos hace más de un siglo. Es cierto que en el 1920 se abre de cara al público y se abre como taberna del Triunfo. Está durante una década. Pero sí es verdad que desde el 1920 tenemos tres cosas que son muy bonitas y que las guardamos como un tesoro. De hecho, la piquera es una de ellas, y es que la piquera tenía prácticamente doble función, digamos, una pensando en las señoras y otra en los señores. Las señoras hasta los años 60 estaban mal vistos por la sociedad que entraran en las tabernas. Entonces este era un poco el acceso en el cual, a través de esta ventanita, pues hablaban con su marido que estaba alternando en la taberna, o incluso venían a comprar vino para cocinar, que antiguamente... Y las señoras se quedaban aquí y el marido es el que estaba ahí con otros hombres. Era un poco la distinción. Efectivamente, ¿no? Como es verdad que hemos ido evolucionando, o parte de la evolución, pues ya las señoras no solamente pueden entrar, sino que son las que siempre, como yo digo cariñosamente, inventan la visita. Y nosotros encantadísimos de que vengan a visitarnos. Y los señores, es verdad que también cuando enlutaban, estaban mal vistos por la sociedad, pues que estuvieran alternando. Entonces, ellos venían por este lateral también, por esta puertecita, aquí pedían al tabernero la copa de vino y aquí se veía un poquito escondida. La evolución ha sido que ahora hay una frase que yo creo que todo el mundo la ha escuchado, que dice, si va a un entierro y no bebes vino es porque el tuyo viene de camino. Pero eso ya es más moderno, eso es más actual, ¿vale? Bueno, para la ventanita piquera tan solo quedan dos en Córdoba. Una, afortunadamente, la nuestra, y la otra está en la taberna Salina. También con mucha solera. Sí. Si pasamos por aquí, vamos a dar... Vemos lo que es la barra, ¿no? Aquí tenemos donde se encuentra nuestro compañero Antonio. Efectivamente. Aquí está el Antonio. Aquí, bueno, parte de la historia sigue siendo pues esta barra de mármol, que también es del 1920, cuando se abre como taberna del Triunfo. Y ese mueble botellero que tenemos aquí enfrente, que aunque ya se ha restaurado, pero que si nos fijamos un poco y intentamos darle otro uso, era de una antigua farmacia o botica, como se decía antiguamente. Mira, por eso. Entonces, tanto el mueble, la barra como la piquera, pues arrancan del 1920. Luego hubo una época, una década concretamente, hasta el 30, que es cuando la coge José Jiménez Aroca. Y si nos fijamos un poco en los alrededores, tenemos muchas fotografías de toreros en las que podemos observar que predomina Manolete. Ambiente, es que Pepe de la Judería, José Jiménez Aroca, conocido como Pepe de la Judería por su andadura en el barrio, pues se hace con las llaves de negocio en el 1930. Tiene la suerte de que la madre de Pepe era la ama de llaves de la Marquesa de Santa Rosa. Entonces, claro, aprovechando ese magnífico hilo conductor, pues logra hacerse con las llaves del negocio, junto con su 50% Magdalena, su señora. Ellos fueron los artífices de tener aquí un público desde el 30 hasta el 84, que es cuando fallece, pues compuesto siempre por toreros, cantadores de flamenco, poetas o escritores. O sea que había ahí un público muy selecto. Y las tabernas siempre han sido un poco, como decía Góngora, Córdoba ciudad bravía, con más de 1000 tabernas y una sola librería. Eran los lugares de encuentro y donde también siempre pues, se hacían los negocios, donde se socializaba. En fin, la taberna siempre ha sido un lugar de encuentro, ¿no? Ese lugar para todo el mundo y disfrute, sobre todo los vinos. Genial. Vamos a pasar por aquí, que vamos a enseñar un poquito más de la casa. Vamos a continuar por aquí. Nosotros aquí tenemos la suerte de que es verdad que hay que darle mucho valor, ya que la cocina, lo que estamos viendo desde aquí es una cocina... Se ve a primera vista, conforme entra, es lo primero que te encuentras... Efectivamente, una cocina abierta y como diría en este caso mi abuela, pues
tienen mucho mérito, porque cuando se llena la casa hablamos de que son 200 o 250 comensales, planta baja, primera y azotea, en la cual pues todo sale de ahí. O sea que estos señores son los culpables de que todo salga también, con respecto a los platos. Pasamos por aquí. Y nos encontramos jóvenes, ¿no? Y esta sala, Rafael, ¿por qué es jóvenes? ¿Por qué Bueno, se llama pues jóvenes? efectivamente, cuando Pepe de la Judería coge las llaves del negocio, pues se encuentra y da lugar a que trabaja con esta única planta de abajo en la que nos encontramos. Entonces, el saloncito de jóvenes estaba pensado porque antiguamente había como unas distinciones por las edades. Entonces, los más jóvenes, digámoslo así cariñosamente, entraban en este saloncito. Pepe dicen que se sentaba aquí en un taburete por un poco ver y observar cómo se desarrollaba todas esas reuniones, y los menos jóvenes iban a otro saloncito, que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Que se ¿Podemos llama, verlo? por supuesto, se llama Antiguo. Antiguo, qué Sí. curioso, jóvenes y antiguos. Vamos a pasar por aquí. Sí. Mira, qué patio más bonito, además, con sus flores, coloridos. Efectivamente. Córdoba, otra de las cosas que tiene también es que hay muchísimas casas. Al encontrarnos en el barrio antiguo de la Judería y tan cercano a la mezquita, yo siempre digo que el mejor ejemplo de los patios son los patios de los Naranjos, patio de la mezquita. Entonces, el patio siempre ha sido en la casa donde estaba siempre el pozo, que aquí en su momento había un pozo también, en esa época, y era un poco el lugar de las reuniones, y donde en las noches de verano pues se agradecía un poco ese fresco que siempre entraba, y donde también se empatizaba o se quedaba con los amigos para compartir en un momento dado pues parte de esa convivencia que había en los patios, porque los patios, cuando eran patios de vecinos que eran más grandes, al final lo que nos encontrábamos es que cada vecino aportaba como algo, ¿no? Entonces, yo recuerdo en casa de mi abuela que también era un patio de vecinos, y ahí el vecino llevaba con el porrón de vino, otro llevaba un poco de queso, y al final había una convivencia, que es lo que quizá hoy, por el tipo de vivienda en la que nos encontramos, pues se ha perdido Está perdiendo un poco, ¿no? Pero eso tenía una armonía y era muy agradable. En todos los patios, en todas las casas de Córdoba también suele haber un San Rafael, porque San Rafael es verdad que es el custodio de la ciudad. Entonces, aquí tenemos el nuestro en este patio, y bueno, es normal que tengamos o que estemos muchas personas cuyo nombre sea Rafael. Un poco Empezando por ti. Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, este saloncito se llama Cura. Es muy bonito también. Era otra de las habitaciones de la casa que, si nos fijamos, rodeaba al patio, y en la cual pues hoy en día pues sirve mucho para cualquier tipo de reunión, así como en privado, porque es verdad que al haber tantas habitaciones pues tiene un poco esa opción. El salón de cura es porque siempre había una reunión de cura, mejor dicho, que antes de ir a la catedral pues venía aquí, que Pepe siempre pues tenía ese pescadito frito que hacía o su tortilla paisana, y aquí compartían un poco también de esa gastronomía, porque no nos olvidemos que la gastronomía es otra de las cosas visitables de cualquier ciudad. Potente, y en Córdoba muy potente. Además, tenemos bastante que hablar de gastronomía. Había 5 culturas, y digamos que cada cultura pues dejó su platillo. Su granito de arena, ¿no? Al final, que también lo veremos a continuación. También sacaremos las típicas mazamorras, salmorejo, berenjenas cordobesas. Por supuesto. Además, tengo entendido que esas berenjenas abuñoladas son diferentes, que lo hacen en otros lugares. Y empezaron por aquí, por Casa Pepe, ¿no? Tengo yo entendido. Efectivamente. Pepe de la Judería lamentablemente fallece en el 84. Entonces hay una década que no tuvieron descendencia al matrimonio y la lleva un sobrino de Pepe. Después de ahí, en el 94, pues Lola y Miguel son los artífices de envalentonarse y coger esta casa tan grande y de darle pues ese valor. Sobre todo el valor en el sentido de que no se ha tocado estructuralmente nada. Es decir, todo está tal cual como hace un siglo, que esto cuando lo contamos a todo el público pues le llama mucho la atención lo bien cuidado que está todo. Obviamente ha sido todo a base de restauración tras restauración, o sea que aquí la palabra inversión siempre está, porque siempre se está invirtiendo en que la casa esté lo más bonita posible. Y luego también lo que me llama la atención es que van en esa línea que marcaba Pepe de la Judería, porque al final en su día vinieron un cura, llamamos el salón cura. No sé, que lo mantiene como taberna, aunque le dé su toque, al final va en esa línea de no olvidarnos, ¿no?, de lo que es el pasado, ¿no? Claro, toda esa historia que la casa intenta transmitir y todo lo que se ha puesto también, porque va acorde, tanto Lola como Miguel, la han intentado enriquecer, y yo creo que así lo han logrado con obras de arte. Hay muchos cuadros de autores cordobeses que nos van a transmitir también un poco pues ese encanto y ese arte que hay también. Todo. Vamos a continuar, vamos a ver ahora otro con la visita.
en este caso el salón que vamos a ver ahora se llama Antiguo, que iba un poco acorde en el nombre, en referencia a lo que habíamos dicho anteriormente, de esta sala es donde los menos jóvenes entraban y donde tenían esas reuniones, porque al fin de cuentas lo que ellos buscaban era un poco esa tranquilidad que al estar compartiendo la sala con los más jóvenes, pues quizás no encontraban. Y no podían hablar a lo mejor de ciertos temas que ellos pues aquí se sienten más cómodos. Y otra de las cosas también es eso, evidentemente, por ese también, esa gran diferencia de edad que pues, posiblemente había entre padres esos jóvenes e hijos. Y no tan jóvenes. Vamos a dejar la palabra antiguo por no tan jóvenes, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Nos falta un saloncito que es, y no menos importante, de esta planta de abajo, se llama Cardenal Roncalli. En este saloncito tenemos la suerte de que el Cardenal Roncalli estuvo hace muchísimos años y que Pepe de la Judería tuvo la suerte de atender y de deleitarle pues con platos que él preparaba, porque Pepe de la Judería era un poco cocinilla, entonces él hacía un poco platillo, me imagino que su señora pues le ayudaría bastante, pero además era muy exigente y cuando no encontraba en el mercado algo que no estaba acorde a lo que él quería ofrecer, directamente es que no lo compraba directamente. Y daba por sentado que ese día no se podía ofrecer ese producto. Desde ahí luchaba por esa calidad, ¿no? Y por esa gastronomía que hoy en día se sigue también trabajando, porque Lola y Miguel, que son los dueños, ya hablaremos con ellos, ya los pillaré así un poco de imprevisto, ya se enterarán por el vídeo, nos comentarán también lo que es ese avance, ¿no?, que hemos tenido, pero a la misma vez no olvidándonos del pasado, ¿no? Efectivamente. Eso es muy importante, no se olvidan de ese pasado. Se apuesta siempre por la calidad del producto de cercanía o kilómetro cero, que es como también se le suele llamar, y bueno, en la línea también de todo lo que hablamos de eco, ¿no? La palabra eco pues es algo que también está un poco más cada día en nuestra vida, entonces... Porque eso, he visto, en relación a lo que te comenta, he visto muchos productos de Montilla Moriles, de la huerta ecológica, ¿no? Trabajamos también con huerta ecológica, ¿no? He visto que se aboga mucho por lo que es la calidad cordobesa, ¿no? Que hay muchísimos productos aquí en Córdoba que merece la pena de sacarlo. Y la verdad es que nos alegramos que sea una empresa ejemplo en ese sentido. Seguimos con la ruta, tenemos ahí un compañero que quiere entrar, continuar con la visita, que hemos visto que tener una segunda planta, incluso una tercera, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos para arriba. Pepe de la Judería siempre es verdad que le dio uso a la parte de abajo y en alguna ocasión, en concreto, que ahora os contaré también, en esta primera planta. De hecho, hay un salón que se llama Manolete y tiene su porqué. Pues este sería el salón principal. Este sería el salón en el cual la familia, hablando de la Marquesa de Santa Rosa, pues era un salón, como vemos, espectacular muy y grande, que va acorde, evidentemente, pues, a aquella época y a la casa de una señora marquesa. Como veis, si nos fijamos un poco en la iluminación que tenemos en el techo, prácticamente lo que está es como marcando como si fuera una galería de arte, que no es otra que eso, es una galería de arte, porque aquí es donde están expuestos muchos cuadros cuyos orígenes pues, son de autores cordobeses. A mí en concreto me gusta muchísimo este que tenemos enfrente, por el colorido y por la presentación, que en alguna que otra también presentación de cuando han expuesto cuadros, pues se lo han solicitado también a la propiedad, a Lola y Miguel. Es de la colección de la oruga y se llama Alicia en el País de las Maravillas. Ahora actualmente esta planta sí se le está dando vida, desde el 94 es cuando Lola y Miguel cogen la casa y ahí es cuando se dan cuenta rápidamente del potencial que tiene la casa y no se conforman porque había muchísimo público, afortunadamente, como a día de hoy, en la cual pues no solamente trabajaban la parte de abajo de la casa, sino la primera planta y la azotea. Esa azotea que está al aire libre y que tiene unas vistas magníficas, privilegiadas. Y ya vemos, Rafa, que al final no es solamente gastronomía, al final sales de aquí viviendo una experiencia, porque como hemos dicho, el tema de la escultura, ¿no? Ahí ese sonido de fondo, ¿no? Con esa guitarra, ese toque español, ¿no? Veo como al final una experiencia, ¿no? Lo que estamos viviendo cuando salimos de aquí. Es una de las cosas que estamos viendo también cada vez más y yo creo que estamos viendo toda la sociedad. Una cosa es a cubrir las necesidades fisiológicas porque tengo hambre y tengo que cubrirla, y otra cosa es tener esa experiencia, que es lo que hoy tanto hablamos y vivimos. Y es verdad, se puede comer y disfrutar de todo el entorno. Correcto. Tanto visual, gastronómico, como... Bueno, la estructura de la casa. Al final es lo que lográis aquí, porque el restaurante lleva ya cerca de unos 30 años, como bien has dicho, y está en ese top de restaurantes cordobeses
aparte por la calidad humana que ya estamos viendo de que el personaje es increíble, esa gastronomía, todo al detalle, con lo cual enhorabuena porque es increíble lo que hacéis día a día. Un trabajo en equipo porque dentro de cualquier restaurante pues hay 3 departamentos que sería el office, la cocina y la sala, y evidentemente tiene que estar muy bien... Muy coordinado, a cada cual más importante, no uno más que otro. Efectivamente, todos dependemos de todos. Exactamente. Entonces con la ayuda de todos pues se consigue el resultado final. Todos ponen su granito de arena. Excelencia, que es lo que estamos viendo aquí. Algo así. Bueno, aquí también podemos ver en este pasillo una pequeña colección de Aurelio Teno, un autor cordobés que ya falleció, que son las águilas trabajadas en amatista. Es lo que más trabajaba, eran las águilas. Y luego Paco Luque, que también podemos ver alguna que otra figura que él hizo basándose en Botero, de las gordas que tenemos aquí. Hay una y aquí hay otra también, que la han puesto ahora, esta que podemos ver también. ¿De acuerdo? O sea que todo, por donde nos movamos en la casa, siempre vamos a encontrar obras de arte. De hecho, se está haciendo un trabajo que tendrá su resultado en breve para que el cliente que quiera también tener información de alguna de las obras de arte que vayamos viendo, pues que la tenga de primera mano. Este pasillo que da lugar a unos antiguos dormitorios, aquí tenemos Pepe, un poco en ese guiño cariñoso a Pepe de la Judería, era la habitación favorita de él. La separa pues unos muros muy anchos, en los cuales pues en verano se está muy fresquito, con una vista al patio, y que tanto esta como la contigua que tenemos aquí, que se llama Manolete, están, digamos, calcadas en la planta de abajo, que son las que hemos visto. Y todos con un toque diferencial. Al final los colores, los cuadros, todos tienen algo que es diferente. Efectivamente, cada una tiene su personalidad. Esta es muy bonita, se llama Manolete, ya que aquí Pepe de la Judería tuvo la suerte de darle de comer en alguna ocasión que otra al torero. O sea, hay que pensar que el fan número 1 de Pepe era Manolete, entonces entiendo que a través de esos toreros que ya venían de por sí, pues logran traer a Manolete. Entonces, pues bueno, hay que ponerse en los zapatos de Pepe, que viene su ídolo y que le da de comer aquí en esta sala. Entonces, es verdad que para él era un ser muy importante. Increíble. Y era tan importante que cuando Manolete fallece, Pepe dice que ya no quería saber más nada del mundo taurino. ¡Wow! Hasta ese punto. Vamos a subir ahora a la azotea. Y nos encontramos ahora en esta tercera y no menos importante planta. Rafael Gutiérrez, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, ¿Qué vistas tenemos aquí? Digamos que esta es la joya de la corona. Sí, vamos a verla. La verdad que tiene una vista impresionante. Y el ambiente que se crea ahora mismo actualmente, por la época del año en la que nos encontramos, todavía no la tenemos operativa al 100%. De hecho, mañana va a ser ya el primer día que se abre en el almuerzo. ¿Por qué? Pues por la época del año, simplemente. Claro. Y una vez que entramos ya en temporada de primavera-verano, pues incluso ya puede ser almuerzo y cena. Y en el verano, solo la cena. Es decir, aquí, como vemos, tenemos unas vistas privilegiadas. Espectaculares. Nosotros siempre, con todo el cariño del mundo, pues Lola y Miguel, verdad que son muy sencillos, y yo siempre digo que han tenido mucha suerte que a Derramante III le ponga la mezquita enfrente de Casa Pepe. Y es que se la han puesto a conciencia, han dicho, ¿dónde está Casa Pepe de la Judería? Vamos a ponerla enfrente. Efectivamente, a Derramante III tuvo un acierto al pleno. Y aquí se disfruta muchísimo porque todo lo que sea al aire libre, que también nos ayudó mucho en la pandemia, está al aire libre. Genial. Y Gutiérrez, ¿cómo podemos reservar Casa Pepe de la Judería? Es decir, yo estoy con mi familia, estoy viviendo en otra ciudad y digo, pues quiero ir a Casa Pepe de la Judería. ¿Cómo os puedo localizar? Bueno, pues simplemente por Google podemos poner perfectamente Casa Pepe de la Judería, que es el único en el mundo, porque Casa Pepe ya sabemos que hay alguno más que otro, pero Casa Pepe de la Judería solo hay uno. Y a través de la página web pues, se puede hacer la reserva o llamando por teléfono. Genial, cualquiera de esos medios. Incluso también he visto que tenéis en las redes sociales, estáis bastante activos subiendo fotos, subiendo menús. Ahora también viene, por ejemplo, San Valentín, tenéis ya un menú en la Hacienda, en el otro restaurante que tenéis del grupo. Sí, porque al final, aunque siempre con todo el cariño del mundo se dice que Casa Pepe es la casa matriz, a partir de aquí luego pues está Casa Rubio, que está al lado de la Puerta Almodóvar. Las tapas de Casa Pepe de la Judería, ¿no? Efectivamente, por lo que he visto, ¿no? Que eso digamos que es como una especie de prolongación nuestra, porque hay mucha demanda y a veces no somos capaces de cubrirla, afortunadamente, y pues tenemos esa otra opción para el cliente, las tapas de Casa Pepe, como bien tú has dicho, David. También tenemos la taberna número 10, que está muy enfocada con todo el cariño a los vinos de Montilla Moriles y que también tiene esas opciones para combinarlas con tapas.
Y cómo no, pues hace un año Lola y Miguel se embarcaron nuevamente porque no paran de inventar. Yo siempre digo que si viviera mi abuela diría que tus jefes son unos buenos inventadores, no paran de inventar. Cogieron un salón de bodas y ahí, bueno, ahí hay una historia, o sea, que ello es impresionante y ahí es donde pues, se le da mucho uso a comuniones, bautizos, todo lo que sea ya más de X personas que ya... En la Sierra Cordobesa, porque además he visto que está en un paraje espectacular. Y no muy lejano al final, porque en coche estamos a 10 minutos como máximo. Sí, se tarda poquito y es verdad que merece la pena. De hecho, durante el verano se ha hecho también en plan de restaurante, por la pista que tiene también impresionante, Hacienda Santa María. Genial, pues nos lo apuntamos. Y nada, mis charlatanes callejeros, nos vamos a despedir de Rafael Gutiérrez. Yo no me voy a despedir, yo tengo que probar esa mazamorra, esas berenjenas, esas croquetillas, todo lo que pille. Nos despedimos de él, un gran profesional, Rafael Gutiérrez. Si lo veis, tenéis que venir aquí, si lo veis, charlarle, que a él no le gusta hablar, por lo que se ve, no le gusta. Un poco. Y os va a contar cosas súper interesantes. Me ha dicho que hacemos la versión corta o la versión larga. Y le he dicho, como quiera, dice, vamos en la versión corta porque la larga es para tirarnos aquí días. Así que nada, Rafael Gutiérrez, muchísimas gracias. Gracias a ti también, David. Un placer y nada, tenéis que visitar. Yo no me voy, ¿eh? Ahora voy a probar esa deliciosa comida. Mis charlatanes callejeros, estamos, para mi gusto, la mejor parte, con todo el respeto a Rafael Gutiérrez, y es la hora de la comida, aquí en la barra de Casa Pepe de la Judería. Mirad, vamos a acercarnos. Tenemos unas croquetillas cremosas, que vamos a hacer la mítica prueba de la croqueta. Tenemos nuestra ensaladilla de changurro, nuestras berenjenas fritas abuñoladas, porque son diferentes, aquí son abuñoladas, y la mazamorra, como podéis ver, con almendra, aceitito, y está deliciosa. Así que nada, mi gente, Casa Pepe de la Judería, en calle Romero número 1, en pleno casco histórico de Córdoba capital. Tenemos aquí nuestro amigo Antonio, que nos ha puesto también un vinito. ¿Qué vino es ese, Antonio? Cuéntanos aquí a los charlatanes. Este es el Buen Blanc, un blanco afrutado de aquí de Córdoba, ¿vale? De Bodegas del Monte de Moriles. Blanco muy apreciado y un vino muy gastronómico. Genial, pues Antonio dando su toque de profesionalidad y nada, ya vamos a comer, ¿no? Nada, mi gente, hasta la próxima, que pasen un buen día.